Amigos, buenas noches. Bienvenidos a 24 horas. Al menos el 30% de los mineros ilegales de Buenos Aires, en Imbabura, han sido evacuados de la zona durante los 3 primeros días de aplicación del operativo. Hola, Diana. Hola, ministro, amigos, buenas noches. La ministra del Interior destaca que los resultados obtenidos están de acuerdo a lo planificado y hasta el momento sin ningún enfrentamiento. De las aproximadamente 15.000 personas que explotan ilegalmente el oro en las minas de Buenos Aires, al menos el 30% ha evacuado pacíficamente del sector, bajo control policial y militar. Esta es una cifra con corte a este jueves, el tercer día de operativo, explica la ministra. 3.800 personas han salido. 31 personas han sido detenidas. De estas personas detenidas por diferentes delitos o contravenciones, 22 son ecuatorianas, el resto son extranjeras. Tenemos 2 armas que ya se han aprehendido en la zona, una en poder de una persona que fue detenida por tenencia ilegal y otra que encontramos enterrada en un lugar de la montaña. Además del hallazgo de 4 cuerpos, la detención de uno de los más buscados por un caso de violación. Y pese a estas cifras que a decir de la ministra son alentadoras y están de acuerdo con lo planificado, contando inclusive con un subregistro de personas que han evacuado por trochas, aún estarían en la zona al menos 10.000 personas. En las vías de salida la policía ha hecho un control estricto, tenemos identificación, nacionalidad, hemos empezado a clasificar por edades, lo que no estaba planificado en un primer momento, porque no pensábamos encontrarnos con esta cantidad de niños, de adolescentes. Es una zona inhóspita de muy difícil acceso, en las faldas de un cerro que está siendo devastado de manera antitécnica y con gran contaminación, en donde las familias que han ingresado para explotar el oro han construido precarias viviendas para estar cerca de su lugar de trabajo. Los bienes de las personas que no están vinculados a actividad ilegal, la policía está apoyando su evacuación. Entonces, familias que quieren salir con su tanque de gas, la policía está apoyando, estamos prestando las facilidades para que puedan salir con sus cosas. Este fin de semana harán una evaluación y con cifras actuales la ministra convocará a varias autoridades de la provincia de Imbabura para pedir la colaboración y atender de una manera integral el tema. Vamos a convocar el SECMI, el Comité contra la Minería Ilegal, que yo presido, precisamente para valorar próximos pasos, para saber desde las distintas instancias cuál es su participación. Aunque el operativo ha arrojado cifras importantes hasta el momento, las autoridades no tienen un tiempo estimado para conseguir el control absoluto de la zona y la evacuación total de los mineros ilegales, muchos de los cuales son extranjeros. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Negocios y centros de distracción en Buenos Aires, en Imbabura, un día después del desalojo de los mineros ilegales, empiezan a cerrar sus puertas porque no ven futuro en esta parroquia sin la minería. Otros retornarán a la ganadería. Son historias conmovedoras que deja el operativo de desalojo en la minería ilegal de Buenos Aires, Imbabura. E historias que se repiten en muchas familias que ilusionados llegaron hasta este lugar para buscar un mejor futuro. Ayuda por todo lo que estamos pasando. Y gente en Venezuela también que está sufriendo por comida, alimento para los niños. Uno no aguanta que sea un día sin comer, pero ellos no. Si bien el desalojo de los mineros ilegales deja tranquilidad a esta parroquia, hay otros problemas que eventualmente se pueden generar. Uno de ellos, la migración sin un futuro fijo a otras ciudades. Imagínense cómo estará Ibarra, cómo estará Quito, cómo estará Tulcán, las ciudades cercas donde sale tanta gente, no solamente venezolanos. ¿Y qué se viene ahora para la parroquia de Buenos Aires, compuesta por 1.800 habitantes, que se sustenta económicamente de la minería y un minúsculo porcentaje de la ganadería? Es la pregunta que se hacen los comuneros. Pues en el tema comercial, definitivamente un poco preocupado porque definitivamente las ventas se bajan. Pero en el tema de seguridad yo creo que nos sentimos más tranquilos porque la gente se le nota que está más tranquila, ya no se puede ver tanto desorden, tanta inseguridad. Oscar, en cambio, se resignó y levantará su negocio porque no ve futuro en él. Sí, dedicarse a las fincas, a la ganadería, al cultivo de la agricultura, naranjilla, tomate, eso es lo que más produce aquí.
En la parroquia de Buenos Aires, con cámaras de Carlos Coyaguazo y David de la Torre, Paul Coello, 24 horas. Alexis Mera deberá permanecer en la cárcel 4 durante este fin de semana por una documentación que no fue entregada para avalar el cambio de medida cautelar. Su defensa asegura que se está intentando frenar su salida. Daniela Valencia informa. El traslado del exsecretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera, para que cumpla con la medida cautelar de arresto domiciliario en Guayaquil, deberá realizarse a partir del día lunes. Esto a pesar de que miembros del GOI de la Policía Judicial se trasladaron hasta los exteriores de la cárcel 4 para cumplir con este procedimiento. No obstante, la falta de un documento del Ministerio del Interior se los impidió. En horas de la mañana, el abogado de Alexis Mera, Fausto Jarrín, atribuyó este tipo de demoras a las presiones políticas que hay sobre ciertas autoridades. Esto debió haberse ejecutado el día de ayer. No terminamos de entender cuál es la dificultad que tienen las autoridades para cumplir una orden judicial. Me parece que ha infectado la condición de los funcionarios públicos que están obligados a hacer dos cosas muy simples. Generar un dispositivo de seguridad y trasladar a una persona a un arresto domiciliario en Guayaquil. Contrario a lo manifestado por Fiscalía, en horas de la tarde, la jueza Daniela Camacho, promedio de una providencia, manifestó que sobre Alexis Mera solo pesaba una orden de prisión preventiva dictada en la audiencia de formulación de cargos del 1 de junio, pues 18 días después, en la audiencia de reformulación de cargos, no se tocó el tema de la medida cautelar, pues restaba por resolver un recurso de apelación presentado con anterioridad. También negó la petición de la fiscal Diana Salazar de emitir una boleta de encarcelamiento en contra del exfuncionario. Atención, al menos 37 policías heridos fue el saldo del ataque de los internos de la cárcel El Rodeo de Puerto Viejo en Manabí, mientras realizaban una requisa en el pabellón 4 de mediana seguridad. Son los cerca de 200 policías que participaron del operativo de control en el Centro de Rehabilitación Social El Rodeo de Puerto Viejo. Los internos del pabellón 4 de mediana seguridad atacaron a los policías cuando se cumplía la requisa. La intervención se cumplió en el pabellón que aún no está reconstruido. Obviamente ya hay espacios, áreas libres con piedras, con inclusive materiales que son posibles utilizar y coger por parte de los PPLs, y al sentirse justamente intimidados por la requisa que se iba a hacer, pues obviamente lo primero que encontraron fueron los hechos o materiales con los que agredieron a la Policía Nacional. Al menos 37 policías fueron trasladados hasta el Hospital Verdi Ceballos Balda para que reciban los primeros auxilios. Pero para descartar cualquier situación fueron llevados al hospital para una valoración, los mismos que todos han sido dados de alta. Esta pistola marca Glock estaba encaletada en una de las celdas. Fue necesario picar el cemento para poder incautarla. Normalmente es un arma utilizada por la policía, como también hay otras importaciones que han hecho de estas armas. Entonces solamente las investigaciones podrán determinar el origen del arma. Drogas, celulares, objetos cortopunzantes y estos cables también fueron incautados. Las autoridades también anunciaron que analizarán los videos que quedaron grabados en las cámaras de seguridad de este centro penitenciario para establecer responsabilidades. En un intento por enfrentar la crisis que afecta a los centros de privación de libertad del país, desde el pasado 16 de mayo está vigente el estado de excepción al Sistema Nacional de Rehabilitación Social. Hay silencio en Petroecuador sobre la denuncia que este noticiero presentó sobre los vínculos de los 12 ecuatorianos detenidos en Estados Unidos con el actual gerente de la estatal petrolera. La entidad ha decidido no realizar ningún acto administrativo adicional sobre un millonario contrato que la Contraloría examina. Raúl de la Torre y Roberto Barrera, ambos detenidos en Estados Unidos con $500,000 que no pudieron justificar, y el actual gerente general de Petroecuador, Pablo Flores Cueva. Barrera inició en el negocio de la venta de lotes en Punta Blanca, en la provincia de Santa Elena, de la mano del abuelo materno de Pablo Flores Cueva, negocio por el que ha sido demandado por estafa. Allí entré a trabajar de secretario de quien fue mi jefe durante 22 años, don Eduardo Cueva Planas. La Contraloría y Fiscalía se encuentran investigando si existe una relación entre la detención de los ecuatorianos, el dinero que les fue confiscado y la adjudicación de un contrato de $39 millones que hizo Petroecuador a una empresa de seguridad. Contrato que ha llegado solo hasta la adjudicación.
No se ha realizado desembolso alguno desde la estatal petrolera y no se harán más actos administrativos hasta conocer el resultado del examen, según informó Petroecuador. 24 Horas solicitó una entrevista con Pablo Flores Cueva, gerente de Petroecuador, para conocer si estaba al tanto del viaje de los 2 ecuatorianos, para preguntarle además sobre su vínculo y el de su familia con Roberto Barrera, pero no pudo ser. El funcionario aseguró que por motivos de agenda no nos podía atender. A las preguntas y respuestas se suma la participación de un agente de la policía que acompañó a De la Torre en el viaje. El tema está siendo indagado desde el Ministerio del Interior y también la justicia norteamericana ha pedido respuestas. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 Horas. El presidente de la Corte Constitucional y juristas se ratifican en que el Consejo de Participación no puede desconocer los nombramientos efectuados por el transitorio, mucho menos destituir a las autoridades de control en funciones. Ellos cuestionan los criterios jurídicos que fueron entregados al Pleno del Consejo. Que los criterios que fueron entregados al Pleno del Consejo de Participación, en el sentido de que este organismo puede revisar lo actuado por el transitorio, carece de conocimiento de la normativa jurídica, aseguran expertos juristas, y además lo afirma el constitucionalista que hoy preside la Corte Constitucional, Hernán Salgado Pesantes. Totalmente enfáticos. No puede el actual Consejo, dentro de las atribuciones que la Constitución le da, que pueda destituir, que pueda desconocer siquiera a las funciones que actualmente están en las instituciones. No tiene atribución para deshacer lo que se ha hecho. Desde la Federación de Abogados del Ecuador lo aclara su presidente. Que se tenga que explicar que no pueden revisar y menos todavía dejar sin efecto los nombramientos realizados por el Consejo anterior, me parece hasta un insulto al derecho. Han manifestado sus criterios desde una deriva política, por ejemplo, o desde el no haber sido tomados en cuenta para los procesos de designación. Además que, insisto, son argumentos bastante pintorescos. Asimismo, el constitucionalista Jorge Alvear explica las atribuciones y facultades de los dos consejos. El Consejo de Participación actual solo tiene atribuciones ordinarias. Las extraordinarias fueron entregadas por la ciudadanía en la consulta popular del 2018 al Consejo Transitorio. Y responden a lo manifestado por juristas que fueron convocados al Pleno del Consejo que preside Tuárez y que en medio de barras aseguraron que podía el Consejo anular nombramientos en caso de existir vicios de nulidad insubsanables. Tal vez los constitucionalistas que han intervenido en esta primera fase se han perdido un poco en la materia. Para todos es claro que se dio una situación muy excepcional, podemos llamarla así, con el mandato popular. La novatada política les va a pasar factura, me parece que es un poco ingenuo. No se incluye esa posibilidad. Y en el caso específico de la Corte Constitucional, donde dijeron que la nulidad sería la no presentación de una declaración juramentada por parte de la comisión nominadora, García, que fue parte de esta, explica. Confunden el integrar una comisión ciudadana de carácter honorífico con asumir un cargo. Aseguran que se trata únicamente de acciones políticas que buscan generar caos y desatar una crisis de institucionalidad sin base ni fundamento jurídico. En Quito, María Gracia Acosta, 24 Horas. Más noticias. La siguiente semana irá al Pleno Legislativo el informe para segundo debate sobre la eliminación del impuesto verde, que además permitirá la remisión de intereses y multas. Habrá facilidades de pago para valores pendientes. El Parlamento ecuatoriano se prepara para el segundo debate de la derogatoria del impuesto verde. Se está extinguiendo un impuesto, pero hay una cartera vencida, 299 millones de dólares de cartera vencida y 445,000 vehículos que no han pagado este impuesto. Esa preocupación se traduce en el documento que aprobó la Comisión de Desarrollo Económico, que ahora tiene 8 artículos. Vamos a hacer una remisión de los intereses que llega más o menos a unos 46 millones de dólares de las multas y de los recargos. Inclusive estamos parando la coactiva que ya se está iniciando para los deudores de este impuesto del año 2013, donde ya se ha iniciado la coactiva, así nos ha dado a conocer el SRI. Hay una solución para quienes no pagaron el impuesto verde en este 2019.
tengan el mismo tratamiento que tuvieron en el año 2018, es decir, un 50% de descuento. Se va a dar facilidades de pago para quienes tengan valores pendientes. Es decir, pagados de manera segmentada o proporcional año a año. Facilidades de pago hasta en 3 años. Y además van a prescribir deudas del 2012, 2013 y 2014 y también para quienes opten por la chatarrización. Se encuentran en las tonerías, en mecánicas, que se encuentran en patios de las agencias de control y regulación de tránsito, detenidos. Este impuesto entró en vigencia en el 2012 y recaudó 950 millones de dólares. Se pretendía con eso mejorar la condición de los hidrocarburos, de las gasolinas. No se logró, no se hizo. Se prevé que este martes la Asamblea Nacional apruebe esta ley derogatoria, aunque hay que esperar la decisión de la Corte Constitucional sobre si hay o no inconstitucionalidad en el impuesto verde. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Y la Asamblea pasó el primer debate del proyecto de ley de registro nacional de violadores, abusadores y agresores sexuales de niñas, niños y adolescentes para evitar que estas personas puedan involucrarse en actividades directas con grupos vulnerables. Pasó el primer debate del proyecto de ley orgánica de registro nacional de violadores, abusadores y agresores sexuales de niñas, niños y adolescentes. Todos aquellos que dañaron a nuestros niños y que han cumplido una condena una vez que salen en libertad, no pueden trabajar cerca de ellos. Según el informe, la creación de este registro permitirá mantener una base de datos de las personas condenadas por delitos en contra de la integridad sexual y reproductiva de niñas, niños y adolescentes. Quienes cometen este tipo de delitos no se rehabilitan. Por el contrario, cuando se encuentran privados de su libertad, se encuentran en una falsa calma, porque no son los adultos quienes les llaman la atención, no son los adultos quienes despiertan el impulso sexual, son los niños. Con esto se cree que se puede evitar que quienes han cometido estos delitos puedan trabajar en actividades que se relacionen de manera directa con estos grupos vulnerables. No deben volver al entorno de sus víctimas y sobre todo, es verdad que no es fácil, pero si se pudiera de alguna manera evitar que esto ocurra sería lo ideal. Pero en el hecho doloroso que ocurra, evitar que vuelvan a entrar en contacto con sus víctimas y a tenerlos plenamente identificados, yo creo que es lo mejor. Nosotros deberíamos formar una cultura de respeto a la dignidad humana, el respeto a los derechos de los demás. En 2017, de acuerdo con datos de la Fiscalía, se presentaron más de 1.250 denuncias por abuso sexual a menores de 14 años, mientras que entre 2008 y 2017 el Ministerio de Educación contabilizó 919 denuncias de violación sexual en espacios educativos, es decir, un promedio de 102 casos cada año. De ahí que la comisión señala la necesidad de crear instrumentos que permitan reducir el cometimiento de estos delitos. Propuestas como castración química y cadena perpetua que se aplican en los Estados Unidos, en Francia, en Reino Unido, porque no podemos, sobre pretexto de defender derechos humanos, poner en riesgo la vida e integridad de la mayoría de ciudadanos. Hay asambleístas que consideran que las sanciones deben ser más drásticas. Helen Quiñones, 24 horas. Más voces se unen a apoyar el juicio político en contra de la exministra de Salud, Verónica Espinosa. Esta vez Fundaciones contra el Cáncer piden explicaciones de Espinosa por el cuadro básico de medicinas y por los medicamentos caducados. Ellos, los jóvenes que luchan contra el cáncer, piden sanciones contra la exministra de Salud. ¿Hasta cuándo vamos a tener que pedir y rogar por la medicación? ¿Hasta cuándo vamos a permitir que muchas personas que sufrimos de cáncer mueran? Esto se da después de que se haga público que encontraron $7 millones en medicina caducada en un hospital de Quito. Queremos que la corrupción dentro del sistema de salud sea eliminada, pero con sanciones reales y recuperando el dinero que se ha perdido. A esto se suma que no hayan actualizado el cuadro básico de medicinas. Que hay pacientes que necesitan medicamentos a los cuales no pueden acceder porque a la señora ministra de Salud, que ya salió, no se le dio la gana de publicar el cuadro básico. Todas estas denuncias se sumarán al juicio político que Mae Montaño sigue en contra de la exministra de Salud. Estamos poniendo el dedo en la llaga de un modelo que ha fracasado, pero sobre todo de una exministra
que fue más burócrata que servidora pública. Montaño debe comparecer ante la Comisión de Fiscalización este lunes 8 de julio, mientras Espinosa solicitó ser recibida después de las pruebas de cargo. Nos parece que como procedimiento parlamentario es totalmente procedente y por eso es que todos los miembros de la comisión han resuelto suspender el día de hoy para que ella sea convocada el miércoles de la próxima semana. Mientras tanto, siguen las investigaciones en la Comisión de Fiscalización. La visita a las bodegas de la ARSA es fundamental, según Azuero. Bueno, las evidencias que se vienen obteniendo en el proceso investigativo son claras y evidentes. Espero que no nos hagamos los tontos. Hasta el 18 de julio tiene plazo esta comisión para conocer el informe. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Un médico que denunció presuntos actos de corrupción en el Hospital del Seguro Social Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil asegura haber sufrido un atentado contra su vida. La Casa de Salud es investigada ante las constantes irregularidades presentadas en la compra de medicinas e insumos médicos. Así quedó el auto del doctor Alex Vivas luego que la noche de ayer 2 hombres en un auto blanco lo interceptaron a la altura de la Ciudadela Urbanor en el norte de Guayaquil. Según el afectado, uno de ellos se le acercó con un arma, mientras que el otro rompía una de las ventanas del vehículo. Y recibo un impacto frontal con un combo, un impacto de la ventana donde yo venía conduciendo y aquella persona tenía un revólver con la cual procedió a golpearme el vidrio. La persona que estaba delante del vehículo me empezó a gritar diciéndome que me bajara, que me querían matar. Vivas es uno de los médicos del Hospital Teodoro Maldonado Carbo que decidió aceptar el llamado que días atrás hizo el presidente del directorio del Seguro Social, Paul Granda. Granda pidió a los médicos del IES que denuncien los actos de corrupción que conozcan. Obviamente yo lo relaciono con alguna retaliación por estos hechos de corrupción que han sido develados ante la Comisión Anticorrupción. Hace 2 semanas, la Comisión Nacional Anticorrupción reveló que en esta casa de salud, al igual que en el hospital del IES en Ceibos, se encontraron sobreprecios en la compra de medicamentos por más de $3 millones. Pero no son los únicos que encontraron irregularidades. Del 2017 al 2018, la Contraloría ha aprobado 30 informes de auditoría a diferentes procesos precontractual, contractual y ejecución para la adquisición de bienes, medicamentos e insumos en el Teodoro Maldonado Carbo. En este noticiero hemos denunciado en varias ocasiones, basándonos en contratos firmados por los representantes de esta casa de salud, sobre precios en la compra de fármacos e insumos médicos. Joana Ramos, 24 horas. Los fotosensores de velocidad fueron retirados del cantón Huaca de la provincia del Carchi. La devolución de dineros por cobro de multas dependerá de la liquidez de la empresa pública de movilidad. Luego de 9 meses de instalados 2 fotosensores en el cantón Huaca, los dispositivos fueron retirados por la empresa pública Movi del Nor, acatando la resolución del Tribunal de Garantías Penales del Carchi. No hemos compartido con la puesta de estos radares. Lastimosamente, cuando asumimos esta responsabilidad, ya se había firmado esto de los radares. Las más de 30.000 multas quedan sin efecto en la Agencia Nacional de Tránsito y los dineros cobrados serán devueltos según un calendario que depende de la liquidez de la empresa pública de movilidad. Se tendrá que devolver todos los recursos porque así está la sentencia y vamos a cumplir. El retiro de los dispositivos es bien visto por nacionales y extranjeros que fueron sancionados, con montos que en algunos casos sobrepasan los $1,000. Y de mi parte, por ejemplo, yo felicito la actitud de ellos, porque yo fui uno de los perjudicados, que estaba perjudicado como en cerca de $1,000 multados sin saber por qué. Estamos acá, ya gracias a Dios ya me bajó el sistema la multa, ya me la eliminaron y bien por eso. Se analiza ahora la instalación de nuevos dispositivos que eviten siniestros de tránsito en la E35, como semáforos inteligentes. En el cantón Huaca, Jairo Jacome Ortega, 24 horas. Una mujer de 25 años de edad resultó gravemente herida tras sufrir una caída de aproximadamente 10 metros de altura cuando realizaba actividades de escalada en hielo a 30 metros aproximadamente antes de llegar a la cumbre del Nevado Cayambe. Las autoridades de rescate del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía, junto a paramédicos del ECU 911, acudieron hasta el lugar para rescatar a la víctima, que fue ingresada al Hospital Básico de Cayambe, donde permanece hospitalizada.